Cuida el fuego que se encendió en tu corazón. Y en lugar de disminuir, haz que ese fuego aumente, que crezca. Porque es la única manera que el enemigo no te podrá atacar. No te podrá tocar, ni te podrá hacer daño. Porque donde hay fuego, Él no se acerca. Vamos a abrir nuestras Biblias. Aleluya. En el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 18. Gloria al Señor. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Amén. Amén. Se puede sentar. Quiero hablarles de algo que el Señor ha estado ministrando mi vida, mi corazón, que me habló para que te lo hablase. A veces no entendemos lo que es el juego del Espíritu Santo. No entendemos lo que es estar encendido. No entendemos cómo se encendió ese juego. Y como no lo entendemos, tampoco sabemos la importancia de ese juego y el cuidado que debemos tener. Cómo debemos ser celosos con Él y de qué manera debemos protegerlo. Los versículos que hemos leído nos muestran a lo que se enfrentaron dos apóstoles, Pedro y Juan. Eran hombres que estaban encendidos en el fuego del Espíritu Santo. Ese fuego se encendió en el corazón de ellos. Y ellos tuvieron que hacer lo que muchos de nosotros no hemos querido hacer. Lo que muchos no están dispuestos a hacer para que ese fuego se mantenga encendido, para que no se apague.
ese fuego se encendió. Y tanto Pedro como Juan fueron mudados a unos nuevos hombres. El día de Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo sobre los 120 que estaban en el aposento alto, ese día se encendió el fuego en el corazón de aquellos hombres. Pedro, un hombre que cuando nosotros miramos el encuentro que Jesús tuvo con él, y que la Escritura registra que cuando el Señor lo llama, era como una caña. Eso es lo que describe la Biblia. Pero que el Señor le dijo que se convertiría en una roca, en algo firme, en algo difícil de mover, de quebrar, de doblar. Y Juan, al que Jesús en un momento le llamó hijo del trueno, porque tenía un carácter duro, severo, el que cuando a Jesús no le quisieron recibir en una aldea, le dijo al Señor: Señor, ora para que caiga fuego del cielo, como oró Elías, y los consuma. Eso eran ellos. Pero en ellos se encendió el fuego del Espíritu Santo. Se encendió una mañana. Recuerda que fue bien temprano, porque cuando los hombres que vieron aquellos 120 hablando en lengua, ellos afirmaban que estaban ebrios. Y cuando Pedro habló, dijo: apenas es la hora tercera. Eran las 9 de la mañana. Así que fue muy temprano el derramamiento del Espíritu Santo ese día de Pentecostés. Ellos se encendieron como muchos en este lugar se han estado encendiendo. Y quizás muchos no lo han identificado, pero eso que muchos han estado experimentando, que antes no oraban y ahora oran y quieren seguir orando, eso no es otra cosa que el fuego que está encendido. Quizás no sea un fuego enorme, un avivamiento, pero ahí está el fuego. Otros están experimentando el deseo de venir a la casa de Dios. No se sienten bien cuando no vienen. Tienen ese deseo, lo necesitan, se esfuerzan, hacen todo lo que tengan que hacer para estar en este lugar. Eso es fuego. Algunos les sucede con la Biblia, leen un versículo y queda en su mente, en su corazón. Quieren continuar leyendo, profundizando, escudriñando, conociendo más de lo que habían leído. Eso es fuego. Algunos lo están experimentando en el servicio. Le están sirviendo a Dios como antes no lo estaban haciendo, y no quieren dejar de hacerlo. Eso es fuego. Ese fuego se enciende, y si somos cuidadosos, en lugar de ese fuego apagarse, lo que sucederá es que seguirá aumentando, seguirá creciendo, y cada día ese fuego nos hará ver resultados en nuestras vidas que no estábamos viendo. Si estamos acá, a lo mejor muchos no saben que ya hay fuego en su interior, en su corazón, que ya hay una llama encendida.
Y que eso que está encendido debe cuidarse. No se puede descuidar. Los apóstoles reciben el bautismo del Espíritu Santo. Y lo primero que comienza a suceder en Pedro es que comienza a predicar. Comienza a predicar, pero junto con la predicación también estaba la oración. Y junto con la oración vinieron las señales, los milagros, los prodigios, las maravillas. Dios estaba haciendo cosas extraordinarias con los apóstoles. Pero llegó el momento de la prueba. El momento donde ellos tuvieron que tomar una decisión por causa de un milagro que el Señor había hecho a través de Pedro y de Juan. Las autoridades los detuvieron. Y entonces dice la Escritura que les prohibieron que siguieran enseñando, que siguieran predicando, que siguieran hablando en el nombre del Señor. Les amenazaron, le dijeron que si lo seguían haciendo serían castigados. Y es aquí los versículos que leímos. Cuando ellos escuchan lo que las autoridades les estaban ordenando, la Biblia registra que ellos no tuvieron miedo. Escuche bien, porque les tocó enfrentar a los ancianos de Israel. Les tocó enfrentar a las autoridades políticas, pero también le tocó enfrentar a las autoridades militares. Estaban frente a unos hombres que les pudieron haber quitado la vida. Sin embargo, cuando ellos escuchan lo que les estaban diciendo, que dejaran de predicar, ellos dijeron: juzgar si es justo, obedecer a los hombres antes que a Dios. Estamos acá. A los apóstoles les quisieron apagar el fuego. Y usted debe saber esto, que el enemigo no está contento con lo que está pasando en tu vida, con lo que está pasando en tu corazón. Aunque sea algo pequeño, aunque sea algo que muchos no lo están notando, no lo están viendo, déjame decirte que el enemigo lo está sintiendo. Estamos acá. Yo quiero que usted entienda esto. El juego tiene características. El juego se ve, el juego se siente. Y en el mundo espiritual, el juego es muy similar a lo que sucede en el mundo natural. Usted se acerca al juego y usted sabe que se va a quemar. Usted se acerca y usted sabe que ese juego, si tiene contacto con él, un efecto va a tener en su piel. Y eso lo saben los demonios. Eso lo saben los espíritus inmundos. Eso lo sabe Satanás, el diablo y todos sus secuaces. Lo saben los brujos, los hechiceros, los santeros. Lo saben los satanistas, los ocultistas, los espiritistas. Ellos saben dónde hay juego y dónde no hay juego. Ellos saben a dónde se pueden acercar y a dónde no. Ellos saben dónde pueden hacer daño y dónde no pueden hacer daño. Así que los apóstoles estaban encendidos en fuego. Cuando ellos escuchan lo que las autoridades les estaban demandando, ellos dijeron: nosotros no vamos a hacer lo que ustedes nos están diciendo.
Escucha, porque esto es lo primero que tú tienes que saber. Que el juego se comienza a apagar cuando dejamos de hacer lo que Dios nos está demandando para hacer lo que los hombres nos están pidiendo. Cuando dejamos de hacer lo que Dios nos ha dicho que hagamos, inmediatamente el juego se comienza a apagar. Por eso es bueno que examinemos en esta noche si el juego que está encendido, en lugar de estar aumentando, está disminuyendo. Si en lugar de estar creciendo, está bajando. Si en lugar de estarse avivando, está disminuyendo. Para que el juego se apague, se necesitan dos cosas. Tú lo apagas, escucha bien, porque nosotros mismos podemos apagarlo. O dejamos que otro lo apague. Y es importante examinar en esta noche qué ha estado pasando. Porque donde no hay juego, déjame decirte que el enemigo tiene las cosas fáciles. Estamos acá. Escúchalo bien. Porque es que el problema es cómo está el juego en tu corazón. Hay cosas que Dios puede hacer en este lugar. Hay milagros, hay señales, hay prodigios, hay maravillas que Dios puede hacer en este lugar. Pero una vez tú salgas allá, lo que Dios hizo aquí, para que el enemigo no lo pueda dañar, tiene que haber algo en ti que le impida llegar. ¿Sí me hago entender? Hay gente que recibe sanidad, recibe liberación, recibe milagros en su vida, pero el enemigo de manera fácil entra y daña lo que Dios había hecho. Y eso no sucede por suceder. Alguna responsabilidad, algún grado de culpabilidad tenemos cuando esto suele pasar. Los apóstoles estaban encendidos en fuego y a ellos les estaban prohibiendo que siguieran predicando en el nombre del Señor. Cuando ellos escuchan, dijeron: ¡No, Señor! No solo era lo que ellos estaban viviendo en su propia vida, no solo era de lo que ellos estaban gozando, era lo que Dios a través de ellos estaba haciendo. El juego no solamente es de bendición para tu propia vida, es de bendición para todo aquello para lo que el Señor te ha llamado, para lo que te ha escogido, para aquello a lo que Él te está enviando. Y muchas veces perdemos de vista el cuidado que debemos tener. Juzgad si es justo. Obedecer a los hombres antes que a Dios. ¿Sabe por qué hay mucha gente fría en este lugar? Porque hay mucha gente tibia en la carne, amundanado, apático, desconectado de lo de Dios. Porque en lugar de estar obedeciendo a lo que Dios les ha estado hablando, han estado haciendo lo que los hombres les han estado demandando.
Y muchas veces esos hombres son líderes espirituales desconectados de Dios. Porque acá lo que encontramos son unos líderes religiosos que estaban más interesados en defender sus intereses que los intereses de Dios. Cuando los intereses de los hombres y de la religión priman por encima de los de Dios, déjame decirte que a quien tú le estés escuchando, a quien tú estés obedeciendo en esta condición, te está matando el juego. A otros quienes les están matando el juego, y fue lo que los líderes, los apóstoles, tuvieron que tener muy claro. Ustedes ven a Pedro, ven a Juan, entregados antes que a su propia vida, a su casa y a su familia, al Señor. Hay que mirarlo, porque ahí no estamos viendo a un Pedro y a Juan pensando en que si ellos dejaban de hacer lo que las autoridades les estaban demandando, ¿qué sería de su familia? Estamos acá. Porque eso es muchas veces lo que el enemigo hace. Hay gente que puede decir lo que quiera, pero en la acción, a la hora de demostrarlo, está más evidenciado que su amor por su familia está por encima que el amor por el Señor. Y Pedro y Juan dijeron: no es justo que nosotros dejemos de obedecer a Dios para obedecerlos a ustedes. Pero resulta que la amenaza que ellos estaban recibiendo ponía en riesgo hasta su propia vida. Que la esposa de Pedro quedara viuda. La Biblia no da detalle de si Pedro, de si Juan tenían hijos, cuántos hijos pudieran tener. Pero si tú notas, la decisión de sus corazones estaba por encima de la consecuencia que pudiera venir por aquella decisión que estaban tomando de agradar a Dios antes que a los hombres. ¿Sí me hago entender? Pero hay gente que le ha costado darle el lugar a Dios que le corresponde. Y antes que a Dios han colocado a su familia. Entonces ellos no pueden decir que ellos están obedeciendo a Dios antes que a los hombres, porque muchos están obedeciendo primero a su cónyuge antes que a Dios. Están obedeciendo a sus hijos antes que a Dios. Están obedeciendo a sus padres antes que a Dios. Están obedeciendo a sus hermanos antes que a Dios. Están obedeciendo a sus abuelos antes que a Dios. Están obedeciendo a sus nietos antes que a Dios. Juzgad si es justo obedecer a los hombres antes que a Dios. Y hay gente que aquí no viene a orar, no viene a ayunar. Notan que el fuego en su corazón se está apagando. ¿Por qué lo dice, pastor? Porque no tienen deseo de orar. Eso es que el fuego se está apagando. No tienen deseo de ayunar. Eso es que el fuego se está apagando. No tienen deseo de leer la Biblia. El fuego se está apagando. No tienen deseo de congregarse. El fuego se está apagando. Y
¿Y sabes por qué se está pagando? Porque están obedeciendo a los hombres antes que a Dios. Tienen el venir a la casa de Dios como algo mecánico, algo monótono. Ya hicieron de venir a la casa de Dios un espacio dentro de una agenda donde lo primero no es el Señor. Ese espacio quedó reservado con ciertas condiciones, con ciertas limitaciones. De tal hora a tal hora. Porque antes de agradar a Dios, yo necesito agradar a los hombres. Cuando tú quieres agradar a Dios, tú quitas los controles. ¿Sí? Tú quitas las pretensiones. Tú dejas de colocar las condiciones. Hay gente que no puede decir que ellos están agradando a Dios antes que a los hombres. Hay gente que dejó de agradar a Dios por agradar a su jefe. Sí. Complace más al jefe que a Dios. El jefe le dice, tienes que venir disfrazado, disfrazado vengo. No, sí. En la iglesia se le dice, mira, vamos a tener una actividad y vamos a recrear un pasaje de la Biblia, lo vamos a dramatizar, no sé si queda bien el término. Vamos a ilustrar los personajes. No puedo, no tengo. Y buscan miles de excusas. Porque es para Dios. Porque le cuesta agradar a Dios. Le cuesta agradar al Señor. Pero qué fácil le es agradar a los hombres. ¿Cómo agrado a mi jefe? Hay gente que para esta época están agradando a los políticos. No, hay que decirlo. Es la época donde usted ve que se sacan fotos con los políticos. Hay reuniones por aquí y por allá y ahí están. Cuente conmigo. No se preocupe. No es mentira. O sea, esta es la época donde muchos se dejan hasta de congregar para agradar a su político. Pero a Dios le cuesta agradarlo. Gente agradando a los amigos, lo que los amigos le piden que hagan. Compañeros de estudio, de trabajo. Cuando tú decides agradar a los hombres, decides desagradar a Dios. ¿Qué fue lo que ellos dijeron? No es justo que nosotros dejemos de agradar a Dios. No es justo que nosotros dejemos de obedecer a Dios. Resulta que el que me mandó a predicar, resulta que el que me mandó a sanar los enfermos, resulta que el que me mandó a liberar los cautivos, estamos acá. A ese es a quien yo tengo que obedecer. Si yo dejo de hacerlo, lo que Él me dijo que hará conmigo, se detendrá también.
Y por eso es que hay gente seca, gente fría, gente en la carne. Dios no te va a usar mientras estés agradando a los hombres antes que a Él. Y Dios no te va a respaldar ni te va a sacar de la prueba, de la dificultad, cuando dejes de agradarlo a Él. Porque Dios es con el que lo está agradando a Él. Pero hay gente que eso no lo quiere ver así. Así que los apóstoles decidieron agradar ¿a quién? A Dios. ¿Antes que a quién? Antes que a los hombres. En el libro de Lucas, capítulo 13, versículo 31, dice la palabra del Señor: aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole: sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y él les dijo: id y decid a aquella zorra: he aquí hecho fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Amén. Está hablando del Señor Jesucristo. Estaba encendido en fuego. Y los fariseos fueron hasta donde el Señor se encontraba a decirle: Herodes te quiere matar. Quisieron intimidar al Señor, porque esa es una de las estrategias que utiliza el diablo. El diablo va a tratar de detenerte con intimidaciones, para que tú dejes de agradar a Dios, para que dejes de hacer lo que el Señor te llamó a hacer. Dice que te va a enfermar, dice que te va a arruinar, dice que te va a matar. Hay gente que dejó de agradar a Dios, dejó que el enemigo le apagara el fuego, porque lo intimidó. Cuando el Señor escuchó que Herodes lo iba a matar, no salió huyendo, sino que por el contrario, con los mismos que vinieron a traerle el recado, Él le envió un recado a Herodes: vayan y díganle a esa zorra. Estamos acá, iglesia, que no me voy a detener, que no voy a dejar de hacer lo que yo he estado haciendo. El diablo te dice que si ayunas te vas a enfermar. Si ayunas, el azúcar se te va a bajar. Sí. Hay gente que no ayuna porque el azúcar se le baja. Sí, pero se bebe en el café. Hay gente que ayuna después que se toma el café. No, son cosas que yo a veces escucho y yo... No, hay que decirlo. Aquí hay gente que viene a ayunar con no un pocillo, un vaso de café. Yo no entiendo. Para decir que estaban de ayuno.
El diablo trabaja con intimidación. Hay gente que no ora, porque cuando están orando, dicen ellos, sienten que algo, sí, yo los escucho. Pastor, a mí no me gusta orar, porque cuando yo oro, siento como si algo me va a pasar. Siento que algo se me acerca y como que me va a hacer daño. Pastor, yo no oro, porque cuando yo oro, las cosas en mi casa se ponen mal. No, así dice gente. Mi marido comienza a cambiar. Mis hijos se ponen rebeldes, desobedientes. Y así. Pues resulta que cuando Jesús escuchó que Herodes lo iba a matar, él le envió un recado que le dijeran a esa zorra que él seguía haciendo curaciones, seguía sanando a los enfermos, seguía liberando a los cautivos, seguía haciendo milagros, que él no se iba a detener. Y hay cosas que el enemigo provocó para que muchos se detuvieran y no lo han notado. Por eso me gustaba mucho la adoración que estábamos cantando, porque es que en el Señor usted no se debe conformar con lo que vivió ayer. Usted tiene que anhelar vivir más el día de hoy. Pero yo no entiendo aquí, no sé qué pasa. Ayunos y muchas veces busco los líderes y no veo a los líderes. Oraciones, busco a los líderes y no los veo. Y a veces me pregunto, me preocupo y me pregunto, ¿en manos de quién es que estamos? Sí, porque hay que decirlo. El liderazgo no es para exhibirlos acá en la plataforma cuando hay una actividad en la iglesia. Mostrarlos como se exhiben los trofeos. Qué bueno sería que se te conozca no por el título, sino por las marcas que portas, que llevas. El Señor Jesucristo dijo, díganle a esa zorra. Si estamos acá. Hay gente que tiene que estarle diciendo a lo que le está diciendo, no vayas al ayuno, no vayas a la oración, no te congregues. Díganle a esa zorra, estamos acá. Díganle que voy el viernes en la noche, pero también díganle que voy el domingo en la mañana. Y díganle que voy la próxima semana a ayunar. Y díganle que voy a estar vigilando en todo momento, toda hora. Que no me voy a parar, que no me voy a detener. Que voy a llegar donde Dios me quiere llevar. Muchos se les apagó el fuego y ni siquiera lo notaron. Porque cuando tuvieron que obedecer a Dios, obedecieron a los hombres. Jesús no le tuvo miedo a Herodes. No dejó que Herodes lo paralizara. No dejó que Herodes lo sentara. No dejó que Herodes lo desconectara del propósito que él estaba cumpliendo. Pero hay gente que
con facilidad se desconecta. Qué tristeza. Yo le digo al Señor, Señor, ayúdame. Porque no es fácil. Qué difícil para muchos en este lugar obedecer a Dios. ¿Le es más fácil qué? ¿Obedecer a quiénes? A los hombres. A muchos se les apagó el fuego por causa de las amenazas del diablo. Usted sabe que hay hombres acá que amenazan a quien viene a la casa del Señor y ponen a escoger entre Dios y ellos gente atrevida. El Señor, a veces como para no dicen Dios ni el Señor, dicen la iglesia. La iglesia oyó. No te extrañes si te quedas viuda. No, hay que decirlo. Sí, pues eso es soberbia. Si te vas, aquí no vuelvas. Si sales por esa puerta, por ahí no vuelvas a entrar. Ya sabes, si te vas, aquí no me encuentras. No, y le han hecho desistir de agradar a Dios, de obedecer a Dios. Eso es lo que a muchos les está sucediendo. Usted tiene que tener mucho cuidado, porque el enemigo le interesa que tú tengas el fuego apagado. ¿Por qué? Porque con el fuego apagado no solamente le hará daño a tu propia vida, le hará daño a tu casa, a tu familia. ¿Cómo crees tú que obedeciendo a los hombres te irá bien? ¿Cómo crees tú? ¿Tú no has notado que esa es la estrategia que el enemigo está utilizando? Si por lo que el enemigo no ha logrado el objetivo que se ha trazado, es por el poquito fuego que hay en tu vida, que hay en tu corazón. Aunque no sea ese fuego voraz, déjame decirte que ese poquito fuego le hace daño. Esa poquita fe, esa poquita oración, esa poquita lectura de la palabra, ese venir a la casa de Dios no como debería ser, ese poco tiempo de comunión con Dios, a Él le está haciendo daño. Y lo que Él quiere es acabarlo de un todo. Porque sabe que cuando eso desaparezca, ahí sí va a ser estrago. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Que eso que no está en el nivel que debería estar, aumente, crezca. Pero muchos, en lugar de fortalecerse y avanzar más, lo que hacen es que se detienen. Lo que hacen es que se desvían. Y peor, algunos retroceden. Por eso es que se daña la obra de Dios. Porque muchos dejaron de agradar a Dios. ¿Por agradar a quién? A los hombres.
Mira lo que dice la palabra del Señor en el libro de Marcos, en el capítulo 9, versículo 38, y estoy terminando. Dice la palabra: Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echa fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí, porque él, el que no es contra nosotros, por nosotros es. Amén. Mira lo que dice la palabra: que los discípulos habían encontrado a uno que estaba predicando, que estaba adorando, que estaba haciendo milagros, echando fuera demonios. Y cuando los que estaban con el Señor lo vieron, dice la Escritura que se lo prohibieron. ¿Saben lo que estaban haciendo? O lo que intentaron hacer. Intentaron apagarle el fuego. Cuando ellos se lo hicieron saber al Señor, el Señor no estuvo de acuerdo con ellos. Por eso cuando acá algunos de los hijos se me han acercado y que yo por la misericordia de Dios sé que es de Dios el sentir que ellos tienen en su corazón, les he animado. Y en los casos que el Señor no me ha dado paz, de acuerdo a lo que el Señor me mueve a decirle, les he hablado. Pero lejos esté de mí matarle el juego a alguien que yo sé que lo que está viviendo, que lo que está sintiendo es la voluntad de Dios. Este hombre a quien ellos encontraron estaba haciendo algo lejos de ellos. Y ellos se lo quisieron impedir. Hay cosas que no se pueden impedir porque son de Dios. Porque si se impiden, se le mata el juego al que lo está haciendo. Y aquí hay gente que le ha querido matar el juego. Aquellos que han estado haciendo algo movido por el Señor. Hay gente que aquí recibieron de Dios hacer algo y lo han estado haciendo. Pero sabe, como no lo está haciendo dentro del grupo de ellos, estamos acá, eso les ha incomodado. Así que en esta noche, de parte de Dios, le digo a aquellos que se han estado moviendo, guiados por el Espíritu Santo, y que lo que han estado haciendo ha estado recibiendo el respaldo de Dios, no te detengas. Aunque a otros los esté incomodando, no te detengas, porque eso es de Dios. Hay gente que no hace lo que otro está haciendo.
No lo están haciendo y se están incomodando. Lo critican y tratan de detenerlo. La bendición que ellos están ganando, no solo el que no lo está haciendo se la está perdiendo, sino que tendrá consecuencias como lo sigue estorbando. Hay gente que debería aprender de lo bueno que está viendo a otro hacer. Debería aprender. Debería coger ejemplo. Eso que ve que otro está haciendo y que no lo está haciendo, debería ser motivo para agradecer a Dios y decir gloria a Dios por ese hermano, por esa hermana, por lo que está haciendo, que yo no lo he querido hacer, que yo me he llenado de excusas para no hacerlo. Que Dios le bendiga, que le dé más fuerza para que cada día lo haga con más excelencia. Pero ¿saben lo que muchos hacen? Se oponen a eso. Y no siempre se oponen de la manera como muchos lo vemos. Se oponen con malestar en el corazón. Se oponen incomodándose. Se oponen murmurando. Se oponen criticando. Señor, hemos hallado a uno que no es del grupito nuestro. Hay que decirlo. Hay gente que si no es del grupito de ellos, lo que está haciendo otro que es bueno, resulta que es malo. Pero es porque no es del grupito de ellos. Juan, eso fue lo que le pasó. Señor, hemos hallado, pero resulta que lo que ellos estaban haciendo era lo mismo que Juan, Pedro y todos los demás habían estado haciendo. En el nombre de Jesús echando fuera demonios. Era lo mismo. Pero el problema era porque no era del grupito de ellos. Para que usted me entienda que así hay gente. Y le pasó al maestro. Sigue pasando en este tiempo. Hay gente que para que sea bueno tiene que ser ellos. Sí, para que pueda ser bueno tiene que ser de los que son del agrado de ellos. Pero resulta que eso se acabó. Estamos acá. No me le apagues el fuego al que está encendido. No me le apagues el fuego al que está alabando como tú no estás alabando. No me le apagues el fuego al que está sirviendo como tú no estás sirviendo. No me le apagues el fuego al que está honrando como tú no estás honrando. Así que cuida el fuego que está encendido en tu corazón. Porque una vez el fuego se apaga, qué difícil es volver a encender. Una vez el fuego se apaga, para volverlo a encender, cuesta, dura largo tiempo. Así que la invitación es que desde esta noche usted le dé lugar al Espíritu Santo en su corazón. El Señor va a hacer milagros en esta noche, en este lugar. Va a hacer sanidades. Él lo va a hacer. De hecho, desde que comenzó el servicio lo ha estado haciendo. Él me dijo: mientras te mantengas haciendo lo que yo te he dicho y no lo que los hombres te están diciendo, todo lo que yo te he dicho que haré contigo lo estaré haciendo.
Antes de venir a este lugar tuve que decirle al Señor: Señor, estoy dispuesto a hacer todo lo que tú me digas. Que se incomode el que se quiere incomodar. Pero es la única manera para que lo que Dios prometió que haría con nuestras vidas pueda suceder. Dios seguirá haciendo en este lugar señales y maravillas. Pero para eso tenemos que mantenernos haciendo lo que Él nos diga. Usted quiere agradar a los hombres, agrade a los hombres. Pero déjeme decirle, no cuente con el respaldo de Dios, porque Dios no lo va a respaldar. Cuida el fuego que se encendió en tu corazón. Y en lugar de disminuir, haz que ese fuego aumente, que crezca. Porque es la única manera que el enemigo no te podrá atacar. No te podrá tocar, ni te podrá hacer daño. Porque donde hay fuego, Él no se acerca. El fuego te va a guardar de todo aquello que el enemigo intente contra ti. Esta es la noche donde lo que Dios te dé va a ser guardado por el fuego que se va a encender. De tal manera que no solamente Dios te lo dará, sino que lo preservarás. Porque el fuego no dejará que el enemigo te lo arrebate. Dale el aplauso al Señor.